La noticia del año, lo que tiene que ver con esta huelga conjunta de los escritores y los actores que está realmente sacudiendo a Hollywood y está al rojo vivo. Como ustedes saben, ya tenemos estas dos fuerzas sindicales que están en huelga. La primera al unísono en los últimos 63 años, pero sin precedentes porque 1960 era un mundo totalmente distinto. Así que realmente no nos sirve para nada ir a los libros de historia, a ver cómo pasó estos 60 años. Hay algunos puntos en común, pero de nuevo, estamos, como se dice en inglés, in uncharted territory. Realmente nadie sabe qué puede estar pasando el día de mañana y es una situación, por un lado, muy fascinante, pero al mismo tiempo realmente muy, pero muy preocupante. Me parece útil seguir una línea de tiempo para que más o menos entendamos cómo llegamos a este lugar. El 2 de mayo, el sindicato de escritores, que agrupa más o menos unos 11.000 artistas creadores, está dando su puntapié inicial de huelga. Después, un mes más tarde, prácticamente el 5 de junio, SAG-AFTRA autoriza una potencial huelga con un 98% de aprobación, algo a nivel histórico. Un par de días más tarde comienzan estas negociaciones. El 23 de junio el sindicato de directores dice que están contentos con el nuevo contrato que le ofrece la Alianza de Productores de Cine y de Televisión, que agrupa a los principales estudios y plataformas de entretenimiento. Después, al otro día, la dirigencia principal de los actores SAG-AFTRA, dicen que las negociaciones van muy bien y que son muy optimistas. Dijo Fran Drescher, mejor conocida como La Niñera, para los que crecimos viendo su serie de televisión hace una década atrás. Solo quiero asegurarles que estamos teniendo negociaciones extremadamente productivas, que se centran en todos los temas cruciales que nos dijeron que son lo más importante para ustedes. Nos mantenemos firmes y vamos a lograr un acuerdo seminal. Es interesante porque después que se fue todo al diablo, ahora Fran Drescher, que es la presidenta de SAG-AFTRA, dice que ella expresó tal vez ingenuamente optimismo porque en aquel momento estaban tocando los temas periféricos a los temas más importantes para ellos, y cuando llegaron a enfocarse en esos temas fue cuando se dieron cuenta que los productores no querían negociar en buena fe. Pero eso se contradice con el mensaje que puso el 24 de junio, que decía que estaban ya avanzando en los temas principales. Como respuesta a eso, y como respuesta también a una entrevista que había dado Fran Drescher cuando comenzó el strike, la huelga de escritores, que dijo, bueno, las necesidades de los escritores no se alinean del todo con la de los actores, entonces nosotros estamos optimistas de que vamos a poder llegar a un buen acuerdo. Y después vino esto que se interpretó como, bueno, me parece, Frank, que estás mostrando demasiado los dientes a estos tigres y te van a comer viva. Sale una carta firmada por algunos actores bastante de peso en Hollywood, 3 días después, el 27 de junio, poniéndole presión a estos representantes del sindicato de actores que estaban negociando, entre ellas Jennifer Lawrence, Meryl Streep, también Rami Malek, Quinta Brunson, Julia Louis-Dreyfus, Ben Stiller, Neil Patrick Harris, Amy Schumer, Amy Poehler y entre otros. Entonces ya de alguna manera le estaban dando a entender que había muchos actores que estaban realmente deseosos de ir hasta las últimas consecuencias y que no se conformaran con algo como posiblemente se estuvieron conformando los directores. ¿Por qué? Porque yo opino que los directores no fueron tan afectados por los cambios que vamos a estar comentando en un momento nada más. El 30 de junio se aprueba una extensión de 12 días hasta julio 12, que fue requerida por los productores para poder tener más tiempo para llegar a un acuerdo, pero ya hace un par de semanas ya la cosa venía mal, ya esta comunicación se había empezado a desquebrajar. Se aprueban esos 12 días. El día antes de que expire esta extensión, o sea, el 11 de julio, los productores piden la intervención de un mediador federal para que trate de ayudarlos a encontrar un acuerdo.
acceden los actores, pero ya los actores dicen no queremos que esto sea una petición en buena fe para que los productores cedan en algo. Y después realmente todo se empieza a desquebrajar. En el 11 de julio sale un artículo, poco tiempo después sale un artículo en Deadline hablando de que hay una estrategia de los productores a demorar todo lo más posible por el lado de los escritores, por lo menos, para que sufran las consecuencias económicas de la huelga y ellos después poder negociar mejor más adelante. El 12 de julio ya expira todo esto y al otro día se hace formal el comienzo de la huelga. Ok. Se autoriza esta huelga. ¿Y cuáles son las limitaciones de esta huelga? ¿Qué es lo que no pueden hacer los actores? Vamos a hablar de las razones en un rato nada más. Pero ¿cuáles son concretas estas limitaciones? SAG-AFTRA lanza una serie de pautas para guiar a sus 160.000 miembros afectados y dicen que no pueden estar teniendo ningún tipo de trabajo delante de la cámara, incluyendo evidentemente actuación, canto, baile, proezas de acción, tampoco las que son fuera de cámara como actuación de voz y la narración. Está prohibido trabajar, como se dice, en el fondo o en el background o ser algo un poco más de extra. Y no pueden trabajar con las compañías que están comprendidas dentro de este contrato que tienen con la Alianza de Productores y Productores de Televisión y de Cine. Es algo un poco complejo porque hay diferentes contratos con diferentes industrias que afectan diferentes personas. Entonces, algunos actores todavía pueden estar trabajando para ciertos proyectos relacionados con videojuegos, con comerciales, con podcasts, con algunos films de ultra bajo presupuesto. Pero antes de dar el sí, tienen que realmente revisar la letra chica y si hay alguna duda, chequear con el sindicato para aprobar a ver si están habilitados o no. Tampoco pueden promocionar absolutamente nada, no pueden hacer un red carpet, no pueden dar una entrevista de Yankee promocionando una película, no pueden ir a un festival de cine, afectando principalmente a Venecia, Toronto, Telluride, toda esta temporada de premios que va a quedar un poco trunca. No pueden ir a convenciones como Comic Con a la hora de promocionar algún proyecto. Estoy casi seguro que sí pueden ir estos actores que van, por ejemplo, a sacarse fotos y cobran por fotos con los fans y eso. Asumo que no hay ningún inconveniente por ese lado. Tampoco pueden buscar nuevo trabajo. O sea, no pueden participar de ninguna audición, no pueden estar teniendo negociaciones a proyectos a futuro, no pueden estar ensayando, no pueden estar haciendo pruebas de vestuario, pruebas de peluquería o de maquillaje o nada de eso. Así que evidentemente restringe en gran medida lo que puede hacer un actor, afectando principalmente a este 99% de los actores que no tienen la fortuna del 1% de poder tener trabajo bien remunerado de manera seguida. Recordemos, el actor la mayor parte del tiempo está desempleado y es un porcentaje ínfimo realmente el que podemos asociar con este glamour de Hollywood y exceso y fiesta y mansiones y todo eso, simplemente el pico del iceberg. La gran mayoría, personas comunes y silvestres queriendo realizar su sueño, ¿no? De los soñadores, de lo que hablaba las canciones de La La Land, por ejemplo. ¿Por qué llegamos acá? ¿Por qué está pasando todo esto? Y yo creo que estas razones se pueden dividir en la parte macro y la parte que es más específica de la industria, ¿no? Digo, en Estados Unidos, sobre todo post pandemia, se ha acelerado esta dificultad de poder tener cierta movilidad social, algo que evidentemente no es nuevo, ya venía hace varios años atrás. Este gap, esta diferencia entre los que tienen muy poco y los que tienen mucho se está ensanchando día a día. Este grado de inflación en Estados Unidos, donde los precios
se han disparado y vivir en las principales ciudades, más allá que después muchos proyectos se terminan filmando en estados como Nuevo México, Nueva Orleans o Atlanta. Para hacer el proceso de audición y todo eso hay que estar en Nueva York, hay que estar principalmente en Los Ángeles. Digo, ahora también empieza a ser de manera remota parte de ese proceso, que también es uno de los temas en contingencia con los productores. Y poder sobrevivir en una de estas mega ciudades es cada vez más difícil, cada vez es más complicado. Yo puedo dar buena fe de todo eso. Entonces se suma eso, y este es el primer contrato que se renueva post pandemia, porque se hace cada 3 años. Evidentemente tiene mucho que ver porque la gente ya está mal económicamente, la gran mayoría. Y le sumamos eso, este cambio tecnológico y este cambio de modelo financiero que ha atravesado la industria con el surgimiento, la imposición del streaming en los últimos años después de la dominancia de Netflix. Entonces, ¿cuáles son las demandas principales que tienen? Que evidentemente cada una de estas huelgas estuvo asociada con algún cambio en la parte tecnológica. En su momento fue la llegada de la televisión, después fue el DVD, después fue el internet y ahora es evidentemente el streaming. En parte lo que quieren los actores es poder tener la posibilidad de acceder a regalías con el streaming, algo que es estándar con la televisión abierta y que con el streaming eso no pasa en buena medida. ¿Por qué? Porque estas compañías de streaming no quieren revelar información ni cuando les va bien ni cuando les va mal. Los actores propusieron utilizar alguna compañía intermediaria para no tener que acceder directamente a la base de datos de empresas como Netflix, pero ellos se han negado a dar sus números y se han negado que un tercero pueda estar revisando algún tipo de, o haciendo esos cálculos y tomando esos cálculos como referencia para compartir algún tipo de ganancia de regalía. Lo que se hace es, se hace un acuerdo previo antes de comenzar un proyecto, se le paga un monto fijo para hacer una película, una serie, un actor, y después ya, si es un éxito, es un éxito, si es un fracaso, pero ya no afecta ni para bien ni para mal, vamos a decir. Además de eso, quieren un aumento en lo que es la base de pagos para acompañar, como decía recién, el tema de la inflación. Y además de eso, restricciones con el tema del AI, la inteligencia artificial. Y es interesante esto porque es algo que también afecta a los escritores, pero de una manera distinta. Y más allá de que hoy por hoy no puede una inteligencia artificial suplantar 100% a un actor protagónico, vamos a decir, de una película. El tema es que ya se están entrenando para que sí lo puedan hacer en el corto plazo. Entonces, a la hora de entrenar esa inteligencia artificial, ¿con qué se la va a alimentar? Se la va a tener que alimentar con cosas ya existentes, como yo he dicho anteriormente. La inteligencia artificial no es un creador, es un DJ, ¿verdad? Hacen un remix de cosas preexistentes. Está la comediante Sarah Silverman con otros creativos llevando a corte a la creadora de ChatGPT, OpenAI, porque siente que están violando los derechos de autor, alimentando a estas entidades con ese material para que el día de mañana lo puedan crear ellos. Y de alguna manera está pasando lo mismo con el tema de los actores. Digo, les quieren dar toda esta información de películas, de todo, para que ya empiecen de alguna manera a tener la posibilidad de crear Frankensteins digitales el día de mañana, que tal vez no se parecen a nadie y se parecen a todos un poco. Y por otro lado, esto de escanear a los extras para usar en perpetuidad su apariencia sin tener que pagarles más de un día. Y esto se puede extender a otros casos con el tema de los actores, que como sabemos, hemos tenido algunos casos como el de Earl James Jones, el actor que entre otras cosas dio la voz a Darth Vader, que ya le vendió su voz a Disney para que la use como quiera el día de mañana, y después alguien como Bruce Willis, que debido al diagnóstico de demencia vendió los derechos de su imagen para que hagan alguna producción también, pero ya le están pagando. Acá creo que lo que quieren los productores es poder usar, explotar eso, pero sin tener que estar pagando demasiado. Entonces se llega a esta huelga
comienza la guerra de las relaciones públicas, de la retórica. Los productores dicen que ellos han hecho lo posible, que estuvieron proponiendo algunas concesiones, algunos cambios, algunos aumentos. Por otro lado, la parte de los actores dice que fue algo insultante, irrespetuoso, que ni siquiera se mostraron abiertos a seguir la conversación, que fueron totalmente ignorados y que estaban totalmente alejados. Y Fran Drescher dio un discurso bastante potente, de nuevo, un poco también con esa presión de ponerse más firme, ¿no? Y que ella también va a estar buscando pronto una reelección a la cabeza del SAG, calificándolos, esta postura tan avara, tan miope de los productores como realmente insultante y repugnante. Y acá es donde tenemos que hablar por un momento de Bob Iger, porque Bob Iger estuvo dando unas declaraciones bastante fuertes. Dijo: es muy perturbador para mí, hemos hablado sobre las fuerzas disruptoras de este negocio y todos los desafíos que enfrentamos, la recuperación de COVID que está todavía en curso. Este es el peor momento del mundo para aumentar esta interrupción. Sigue un poco más con las declaraciones, pero dice que en este momento sería muy disruptivo. Es muy conveniente y muy curioso que quienes empujaron la disrupción cuando pensaron que eso les iba a favorecer a ellos, ¿no? Porque Netflix es el disruptor por excelencia y todos querían ser el próximo Netflix, no les importó prender fuego los modelos que los habían llevado a la riqueza en el pasado, ¿no? Vamos a pasar una película en la televisión de esta manera, vamos a pasarlo en el cine con estas ventanas de exhibición y todo. Todos querían ser el disruptor número uno. Ahora, cuando se dan cuenta que no funcionó, quieren pagar los platos rotos y acusar de disruptores a los otros que nada más quieren tener una tajada para poder sobrevivir y funcionar en este nuevo modelo que gente como Bob Iger estuvo empujando. No fueron los actores, no fueron los escritores. Es muy irónico, vamos a decir, que se esté usando esta palabra de disrupción. Y hablando un poco de Bob Iger, ¿no? ¿Qué cambio de percepción de alguien que en su momento se presentaba un poco como un héroe liberal, candidato potencialmente al Partido Demócrata, que venía a rescatar a Disney de las garras de Bob Chapek? En su momento decíamos, ¿no? Digo, lo de Scarlett Johansson, el problema que estuvo con Disney, no hubiera pasado con Bob Iger. Y ahora nos estamos dando cuenta que capaz que sí hubiese pasado. Estuvo asesorando a Zaslav, vino simplemente con la idea de echar gente, cortar presupuesto, y ahora se pone un poco como la cara visible de los productores diciendo estas cosas que parece que las dijo, no sé, Rico McPato, ¿no? Digo, que la mascota del juego Monopolio. Y ha tenido unas respuestas bastante fuertes también. Por ejemplo, Fran Drescher dijo que lo encontró terriblemente repugnante y fuera de lugar, muy desconectado con la realidad. Dijo: si yo fuera esa compañía, lo encerraría detrás de las puertas y nunca lo dejaría hablar con nadie sobre esto porque es tan obvio que no tiene idea de lo que realmente está sucediendo. Lo mató, le pasó la planadora. Sean Gunn, el hermano de James Gunn, que estuvo trabajando en Guardianes de la Galaxia en el MCU por varios años, dijo: creo que cuando Bob Iger habla de que le da vergüenza lo que está pasando, necesita recordar que en la década de los 80 los directivos, los ejecutivos como él ganaban 30 veces más que el trabajador más bajo. Y ahora Bob Iger gana 400 veces más de lo que gana el trabajador más bajo, y eso es una maldita vergüenza. Tal vez deberías mirarte en el espejo y preguntarte por qué está pasando esto. Y si la respuesta es simplemente que, bueno, esta es la forma que se hacen los negocios corporativos hoy por hoy, si esa es tu respuesta, eso te hace una mala persona, a shitty person. Duro. Pero ¿quién se gana el premio de dureza? Es evidentemente Ron Perlman. Ron Perlman, que lo acusó de una implícita a Bob Iger de haber sido quien dijo unas declaraciones muy duras en un artículo de Deadline que mencionaba hace un instante nada más. El artículo de Deadline decía que, según algunas fuentes, los productores tenían este plan de dejar, en pocas palabras, que los escritores se murieran de hambre, que querían romper
al sindicato de escritores que estaban esperando demorar esto varios meses para que pierdan sus casas, sus apartamentos. Y alguien dijo, es un mal cruel pero necesario. ¿Ok? Pero nadie sabe quién dijo eso a ciencia cierta. Ron Perlman lo acusa implícitamente a Bob Iger de decir eso, porque en un momento habla de 27 millones de dólares por año, que es lo que va a estar cobrando Bob Iger en el contrato que ha renovado recientemente. Y dijo, lo voy a tratar de hacer lo más diplomático posible. Dice, escúchame, hijo de... hay muchas maneras de perder tu casa. Parte de esto es financiero, parte es karma y parte es solo descubrir quién diablos dijo eso. Y sabemos quién dijo eso. Y dónde vive. Hay muchas maneras de perder tu casa. ¿Le deseas eso a la gente? ¿Deseas que sus familias se mueran de hambre mientras ganas 27 malditos millones de dólares al año por no crear nada? Ten cuidado, hijo de... Ten mucho cuidado. Porque ese es el tipo de que despierta mucha peace out. No, Ron Perlman, se te fue la mano. Durísimo, durísimo. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto en el mundo real? Bueno, evidentemente demoras en proyectos en producción, hablando de las películas Deadpool 3, Gladiador 2, Mortal Kombat 2, Wicked, la versión live action de Lilo y Stitch, Dead Reckoning, segunda parte, Venom 3, todo se tuvo que estar deteniendo en materia de producción. Sin interrogación con cosas como Avatar y Spider-Verse, segunda parte, que yo creo que pueden seguir avanzando con la parte de la animación y de los efectos especiales. Yo creo que Avatar ya había cerrado la fotografía principal de todas las películas, pero tal vez tenían que hacer un reshoot o lo que sea. Y es una pregunta, ¿no? Digo, vamos a tener películas que se iban a estrenar pronto, pero que necesitaban algún reshoot y no lo van a poder hacer, o que se van a postergar para darle promoción, para tener la oportunidad de que los actores promocionen, ¿no? Por ejemplo, Blue Beetle. Digo, no va a tener ninguna promoción. Salió Yolo Maridueña pidiendo que la gente apoye porque él no va a poder ir a ningún show a hablar o a promocionar la película en una alfombra roja. En la parte de televisión, algunas cosas ya se habían parado, como Stranger Things, la próxima temporada, las series que vamos a tener de televisión abierta en esta nueva temporada de otoño, eso se frena. Algunas cosas que se están haciendo en otros países como House of the Dragon pueden estar siguiendo porque la mayoría de los actores son británicos o están bajo un acuerdo británico que es diferente. Y evidentemente no se puede promocionar más nada, por eso se apuraron los estudios para hacer la promoción de Barbie, de Oppenheimer. Fran Drescher los acusa a los productores de pedir la extensión de los 12 días solamente para poder terminar de promocionar sus películas. Algunos actores de Oppenheimer en la alfombra roja o durante la premiere se fueron, pero también digo, está un poquito coordinado eso, ¿no? Para que pudieran tenerlo, ¿no? Y todo el mundo también está hablando de lo que pasó con Oppenheimer. El estreno, la premiere de Haunted House en Disneyland, pero sin actores, o sea, bastante fantasmagórica de alguna manera. Y postergaciones en la parte de los premios. Los Emmys posiblemente van a pasar o en noviembre o en enero. No sabemos si se van a postergar otros premios al cine más adelante. Un impacto brutal para las salas de cine. Aunque no se posterguen los estrenos que ya están pautados para este año. Igualmente, empezando más o menos, yo diría de marzo en adelante, vamos a tener películas que se van a estar demorando, que no van a estar llegando a tiempo, y es otro problema para los exhibidores, impactando esto a todo el ecosistema. Todo el ecosistema de las películas, la gente que trabaja alrededor de una película, que trabaja alrededor de hacer un premio, una ceremonia, la gente que trabaja para cubrir esto, ¿no? Gente de la prensa, sobre todo los que están más dependientes de hacer entrevistas, ese tipo de cosas, evidentemente suma ya las dificultades con las cuales estamos lidiando hace mucho tiempo. Hay que esperar que esto siga reevaluando estas prioridades con respecto al streaming. Y hablando del streaming, ¿cuándo vamos a empezar a sentir el impacto nosotros, los consumidores? No solamente, como les decía, sí van a demorarse algunas cosas, algunas producciones, pero también si aceptan el día de mañana los productores compartir más ingresos
ok, ¿cuándo nos van a cobrar a nosotros esa diferencia? ¿No? Si ellos dicen, oh, bueno, ahora tenemos que darle una regalía a los actores, bueno, pagás $15 de Netflix, por simplemente dar un ejemplo, ok, genial. Ahora todo el mundo tiene que pagar $30. Ok. ¿Se puede ver con avisos? Sí, pero con avisos va a ser 20. O sea, este caramelito, este dulcecito, esta droga, que como se dice, ¿no? La primera es gratis, al principio costaba muy poco y ahora nos estamos dando cuenta por qué costaba tan poco. Porque era imposible, era un precio insostenible, realmente insostenible. Hablando de plata, se está especulando que la industria pierda mínimo $3.000 millones. Evidentemente el tiempo va a estar influenciando todo eso también. ¿Cuánto va a durar? Yo creo que por lo menos ayuda a que tal vez se resuelva un poco más rápido lo de los escritores, porque los actores le van a dar más visibilidad en todo sentido y puedan meter un poco más de presión a los productores. Pero por otro lado, los productores, saben que ellos tienen bastantes recursos. Y el tema es cuando Wall Street los va a empujar a ellos, ¿no? Cuando las acciones van a estar bajando de precio y esa va a ser la gran señal para que los productores se sienten de nuevo a la mesa a conversar y tal vez eso pueda pasar en un mes, en 2 meses, 3 meses, tal vez. Lo vamos a estar siguiendo todo muy de cerca, todo esto, muchachos. ¿Qué les parece? Déjenme saber en los comentarios. Ahora sí los invito a estar...